ayer, 19:33, conocí al ahijado del cuñado del Cookie Silvani. Uy, boludo. Son esas cositas por las que, mira, no te envidio muchas cosas, pero cuando tirás estas magias yo digo, qué suerte tiene Miguel, qué privilegio. ¿Es la hijada del cuñado de Cookie Silvani? Sí. ¿Y vos y tuviste un mano a mano ahí? Saqué foto, todo. ¿Selfie? Sí. No, le pedí a alguien que me saque. ¿A A vos Tronador Basile, que es el ahijado del cuñado del portero. ¿A vos te parece pertinente cuando ves a alguien que admirás decir, ¿te dispenso con una bruta selfie o no te gusta decir así? No, ayer estuve con Susana, todos le pidieron selfie y a mí me gusta no pedir. De hecho, mi sueño, ¿sabes cuál es? Conocer a Messi, ir a Barcelona, conocer a Messi y no pedirle foto. Mirá. Sí me encantaría que la suba él y yo compartirla. Pero no pedirle foto, me sentiría como wow, qué bueno, no, fiel, porque no hay nadie que no le pida foto, ni Tinelli, ni nadie. No existe. Es no. Está Dani Maffei desde Filo, Martín. Sí, perfecto. ¿Para qué habla alguien que sepa? Y no nosotros, que somos personas que nada más nos sensibilizamos con las cosas. Siendo las 13:49, ya hablamos de Chile con él y fue clarísimo en su explicación. Dani Maffei desde Filo. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo en orden, por suerte. Hola, Guachi, gracias por tu tiempo. No, por favor, a ustedes. Bueno, hay de todo respecto de lo que pasó en Bolivia. Estamos los que vemos militares pidiéndole la renuncia al presidente y rápidamente sacamos la conclusión de que es un golpe de Estado clásico. En la tanda me escribieron varios politólogos para decirme es exactamente eso. También hay precedentes en la última elección que llevó a presidente a Evo Morales, que viene gobernando hace muchos años, pero nos gustaría que nos cuentes vos desde ahí qué es lo que está pasando en Chile, bien claro para todos los que no sabemos nada. Bien, en Bolivia, perdón. En Bolivia, sí. Sí, como primera definición importante, siempre que un jefe de las Fuerzas Armadas le pida o le sugiera, como en este caso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al presidente en funciones renunciar a su cargo y lo hace, estamos hablando de un golpe de Estado. Ese concepto siempre se fue reconfigurando porque también la noción de Estado fue cambiando, ¿no? Lo que era antes la idea de un país solamente como un territorio, después se reconfiguró y, por ejemplo, el proceso de la globalización hizo que las fronteras empiecen a trascender. Entonces, las definiciones de golpes de Estado, golpes institucionales o de baja intensidad son algunas ideas, pero creo que ese es un buen punto de partida para entender lo que hoy por hoy, dentro de lo que es el tratamiento mediático que se le está dando a este asunto, parecería como dos caminos contrapuestos, que es por un lado hablar de lo que fue lo ilegítimo de la candidatura de Evo Morales, buscando su tercera reelección como presidente de lo que ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia, pero por otro lado también lo que fue un golpe de Estado clásico y que de alguna manera, desde mi perspectiva, marca lo que es la peor etapa en América Latina desde lo que fue la recuperación de la democracia sobre mediados de la década de los 80, porque estamos viendo justamente que las Fuerzas Armadas vuelven a surgir como garantes o no de los gobiernos de turno. Esto pasa en Venezuela, en Brasil, ocurrió en Ecuador y en Chile, y también lo estamos viendo ahora en Bolivia, como también sucedió sobre comienzos de octubre en Perú. Sí. Dani, tengo una pregunta desde el poco conocimiento para entenderlo. Cuando viste que hay una carta que está o una que presentaron las Fuerzas Armadas, que ellos hablan de una ley que como que según la ley tal esto se puede hacer. ¿Qué es eso? No, en realidad ahí son las Fuerzas Armadas amparándose en lo que está escrito en ley, que en realidad sabemos que en este tipo de procesos hay una distancia muy marcada entre lo que se escribe o redacta en una constitución y lo que termina surgiendo o pasando en las calles. Creo que para entender un poco el caso de Bolivia y particularmente de por qué estas elecciones terminan detonando en este escenario de golpe de Estado y de vacío de poder que tiene hoy Bolivia, podemos por un lado pensar en tres grandes momentos. Lo que tiene que ver con la candidatura de Evo Morales en sí. Brevemente les comento que Evo es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que antes se llamaba República de Bolivia, y eso no es solamente un cambio de nombre, sino que responde a que durante su gestión como presidente, Evo realizó una asamblea constituyente y se refundó una nueva nación. Es decir, que entre otras cosas cambiaron las reglas electorales que permitía, en este caso Evo, a presentarse a una reelección. Entonces, él es presidente durante 3 mandatos, uno por la República de Bolivia y 2 por el Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando finalmente en esta elección que tuvo lugar el pasado 20 de octubre, mientras nosotros veíamos el segundo debate presidencial, lo que terminó sucediendo es que en ese proceso Evo en el año 2016 convocó un referéndum y le preguntó a la gente, ¿sí?,
querían que Evo se pudiera eventualmente volver a candidatear como presidente, lo que se conoce como el 21F por el 21 de febrero, que es la fecha en que tuvo lugar, y la gente le dijo que no, que después de 3 mandatos constitucionales y de todos los éxitos económicos y sociales que podemos plantear del mandatario, no querían este proceso de deterioro institucional y sobre todo... ¿Qué es la gente? ¿Quién es la gente? La gente es la que fue a votar, o sea, un 51%. La población, los bolivianos, ok. Exacto, un 51% fue una votación muy pareja, pero 51-49 ganó el no. O sea, no queremos que vos puedas volver a candidatearte. Pero en ese proceso Evo también forzó un poco las instituciones y finalmente el Tribunal Electoral lo termina habilitando para ser candidato en esta elección del 20 de octubre. Que en realidad empezó todo el proceso de tensión en enero con lo que fueron las internas, pero que básicamente genera esto, ¿no? La candidatura de Evo era ilegítima, pero, o sea, cierro ese primer momento, que no sé si fui claro en la idea de que la candidatura de Evo de alguna manera es percibida por la sociedad como algo que no debería ocurrir, porque él mismo estaba faltando a la Constitución que él había redactado durante su gobierno, pero acá entran otros 2 momentos, que son justamente las elecciones del 20 de octubre y los 21 días que transcurrieron hasta ayer domingo, cuando Evo Morales finalmente termina cediendo ante un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. En ese proceso, lo que termina sucediendo es que la disputa era si Evo podía ganar en primera vuelta o no. Para ganar en primera vuelta tenía que sacarle 10 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor y llegar al 40% de los votos, algo bastante parecido a lo que pasa acá en Argentina. Bien. Y de esa manera evitar una segunda vuelta. Bueno, toda la transmisión de los datos de esas elecciones, o sea, lo que en un primer momento daba como que Evo finalmente no iba a poder evitar una primera vuelta, iba a tener que ir a un escenario de balotaje, a un mano a mano con Carlos Mesa, que es el principal candidato de la oposición. De repente se interrumpió la transmisión y cuando se reanudó había cambiado la diferencia. Exacto, y 4 días después, ese fue el tiempo que se tardó en finalmente anunciar desde el Tribunal Electoral que Evo Morales ganaba las elecciones y se consolidaba por un nuevo periodo constitucional como presidente. En esos 21 días yo les decía que Carlos Mesa de alguna manera encabezó la oposición política, pero lo que empezó a pasar en Bolivia es que empezaron a ganar lugar distintos referentes que no necesariamente forman parte de la vida electoral o del sistema electoral boliviano, porque en esto emergió la figura de Fernando Camacho, que es un dirigente de un departamento boliviano que es Santa Cruz de la Sierra, que es una región que siempre fue muy opositora a la gestión de Evo Morales. En el año 2008, de hecho, lo tuvieron contra las cuerdas y en lo que era su primer mandato casi que lo obligan a renunciar. Básicamente porque Evo nacionalizó los recursos naturales y a partir de eso consideraron que estaba atentando contra sus libertades individuales, lo cual no se traslada en lo que fue el crecimiento del Producto Bruto Interno de Santa Cruz de la Sierra puntualmente, que en términos generales creció por encima del de Bolivia. Dani, sí. El crecimiento económico de Bolivia en todos estos años es muy notable hacia todos los sectores, pero además hubo como una gran lucha contra el racismo y hubo... un respeto muy grande a las comunidades indígenas que en estas manifestaciones ayer en torno a este golpe de Estado que vos nos estás contando, la antesala que tiene que ver con sospechas fundadas o no fundadas sobre el proceso electoral y demás, que es lo que generó un clima álgido en algunos sectores de la población. También hubo quemas de las banderas indígenas, hubo muchas expresiones racistas y también hubo muchos incidentes en la dirigencia opositora y demás, ¿no es cierto? Sí, es así y definitivamente que este quiebre que tuvo la oposición, que primero denunciaba fraude, que en realidad ya venía denunciando fraude antes de que incluso fueran las elecciones por este escenario que les comentaba anteriormente, pero básicamente se empezó a ver lo que es la derecha más radicalizada, más rancia y golpista, que tiene lugar en lo que fue la República de Bolivia y hoy en el Estado Plurinacional, encabezada justamente por la figura de Fernando Camacho, que empezó de alguna manera a profundizar los niveles de violencias y de reclamos en las calles, secuestrando a una alcaldesa, cortándole el pelo y también pintándola con pintura roja. No sé si pudieron ver esas imágenes, sí, pero sí. Fue bastante impactante. También se quemaron tribunales electorales, se secuestró gente y se quemaron casas de muchos diputados, senadores, hasta incluso en el día de ayer del propio Evo Morales, donde lo que terminás viendo es que un Estado como el boliviano no logra de alguna manera tener los niveles de institucionalidad política necesarios, y cuando hay un escenario de debilidad mínimo, bueno, hay una derecha radicalizada que está decidida a desestabilizar, y estamos hoy en un escenario de vacío de poder total, porque si nos preguntamos
quién es el presidente de Bolivia, cuándo van a ser las elecciones, cómo van a seguir los días o a quién responden las Fuerzas Armadas, no tenemos respuestas para ninguna de esas preguntas y eso es definitivamente el síntoma más concreto de la crisis que atraviesa el país. Dani, otra pregunta. El pueblo boliviano, ¿qué está esperando que pase? ¿Qué es lo que a ver, la mayoría, la minoría, con quién está cada uno? ¿Qué está esperando que siga quién? ¿Que pase qué? La verdad que son momentos de total incertidumbre. Yo creo que lo que se está esperando de alguna manera es algo utópico, que es que a partir de la renuncia de Evo Morales se siga el proceso legislativo o establecido por la ley, que es que asuma la presidencia a quien le corresponde, que es algo también muy difícil porque renunció el vicepresidenta, renunció la presidenta de la Cámara de Diputados, de senadores. Entonces, en el orden de sucesión del mando, o sea, de lo que es la renuncia de Evo hasta quien tomaría el poder, le toca a la vicepresidenta segunda del Senado, que es de otro partido político. Y en este momento la verdad que resulta muy difícil pensar que Bolivia va a tener la capacidad de sentarse en la Cámara de Diputados y Senadores para volver a convocar elecciones. Entonces creo que la duda pasa por si finalmente este golpe de Estado también se va a concretar con una figura que salga desde la oposición propia. Ok. Clarísimo. Dani, estamos atentos. Obviamente acá vienen esta clase de vacíos, que es cuando las oposiciones empiezan a denunciar movimientos fraudulentos en las elecciones. Se genera a veces lo que parece ser que la solución que se propone, digamos, termina siendo como tirar nafta al fuego, porque nunca se podría justificar, en base a la sospecha de que el orden democrático está alterado y demás, un golpe de Estado, digamos, que es lo que, o cuando aparecen presidentes interinos, como fue en el caso de Venezuela, que frente a lo que parece ser el caos o cierta irregularidad planteada por Maduro en las elecciones y demás, aparecen otros presidentes y siempre termina con derramamiento de sangre, con violencia. ¿Cuál crees? ¿Hay antecedentes de algún otro país donde haya habido sospechas de fraude o de no cumplir el referéndum y que se haya encontrado una salida más amigable sin que aparezcan derechas superreaccionarias y conservadoras o movimientos violentos? Y mira, este es un caso bastante particular, básicamente porque Evo ya se había consolidado como el presidente que más tiempo estuvo en el poder ininterrumpidamente. Fueron 13 años y 9 meses y 18 días, como él mismo lo dijo antes de renunciar. Entonces es difícil encontrar un paralelismo dentro de la región. Seguramente lo que en algunos casos de Sudamérica y por ejemplo en el nuestro nos podemos... no sé si golpear el hombro, no es un momento para felicitarnos, y Argentina la verdad que está al borde de un colapso económico, pero es el haber podido transitar los procesos de este quiebre entre las dictaduras y las democracias, haciendo un juicio a las juntas de manera efectiva y pudiendo desagregar lo que tiene que ser el rol de las Fuerzas Armadas en un país, algo que empezás a ver síntomas muy comunes en distintos puntos de la región. Hablábamos hace un par de semanitas del caso de Chile, también en Ecuador, donde vos ves a presidentes que están hablando, pero cuando ves la conferencia de prensa, atrás están las principales cúpulas de las Fuerzas Armadas. Entonces es difícil con ese escenario pensar que pueda haber una salida institucional y lamentablemente, como decís vos, no solamente se termina la gestión de un presidente que definitivamente fue el más importante en la historia del país y generó mejoras innumerables para la triste y trágica historia boliviana, sino que además ha ganado peso la derecha más oscura que se pensaba que sobre comienzos de este siglo había quedado desaparecida. Bueno, desde Filo News, Dani Maffei, que para algunos sea la punta de lanza para empezar a investigar, a leer un poco más, a moldear sus opiniones, a lo que sea, y a decir las cosas como son o como creen que tienen que ser, mientras otros diarios como La Nación empiezan a poner en duda la moda de la democracia o cosas por el estilo. Está bueno escuchar a alguien que puede mencionar todos los elementos que se dan en este contexto. Gracias, Dani. Gracias a ustedes, muchachos. Para los que les quedó alguna duda y se quieren informar un poco más y leer e investigar, en Stories compartimos una nota de re clara de Filo que pasa en limpio todo lo que nos ha comentado Dani y todo lo que está sucediendo. Perfecto. Está bueno mencionar cuáles son los elementos de cómo llega Evo al poder, pero no sin eso decir que vas a bancar un golpe de Estado. Obvio. Que son dos cosas muy distintas. Si nos paramos al lado de la democracia y defendemos eso como valor, no importa qué pasa alrededor, hay que tratar de cuidar eso y de cuidar a la gente. Perfecto. Necesito un Dani Masay que me explique todos los días todas las cosas que veo en Twitter y en los portales. NBA. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un temita y viene Ceci Fanti? Ya está Ceci Fanti. ¿Pero para qué vamos a hablar hoy con Ceci Fanti? ¿Vamos queden. a hacer astrología? Uy, me recontra. ¿Astromostra viene a últimos cartuchos? Ay, no.
Uy, mirá lo que es esto.